Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Quisiera examinar el texto de 1 Tesalonicenses 2:13 que ven acá en sus pantallas, estimados amigos. Esto lo pueden encontrar en Bible Gateway, donde hallarán diferentes versiones bíblicas en español y también en otros idiomas, pero en este caso vamos a analizar lo que dice en español este texto de 1 Tesalonicenses 2:13. En la versión, la primera que ven ustedes acá, la versión latinoamericana, si mal no recuerdo, es esta la primera, la LBLA latinoamericana, dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Sin duda alguna, en los tiempos apostólicos, todavía no existía el Nuevo Testamento, lo que conocemos como las escrituras griegas, sino solamente las escrituras hebreas, las escrituras, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Estaba acá el apóstol Pablo refiriéndose a la palabra de Dios como el Antiguo Testamento. ¿Es eso lo que estaba hablando el apóstol Pablo, de que ellos habían oído de los apóstoles, o sea, los de Tesalónica habían oído de nosotros, o sea, de los apóstoles, la palabra de Dios? Se refería que habían escuchado cada palabra del Antiguo Testamento, porque para muchos la palabra de Dios es la Biblia entera, pero en ese momento solamente existía el Antiguo Testamento. Podemos decir que la palabra de Dios que les hablaron los apóstoles a los tesalonicenses, podríamos decir que solamente se refería al Antiguo Testamento, a cada palabra del Antiguo Testamento. Eso fue lo que habían oído estos creyentes de Tesalónica, de los creyentes, de los cristianos, de los apóstoles, de los ministros de Dios. Es que realmente el apóstol les había leído todo el Antiguo Testamento, para que se pudiera decir que habían recibido y aceptado la palabra de Dios. Parece poco difícil de que el apóstol haya estado pues leyéndoles todo el Antiguo Testamento a esta gente, a estos hermanos de Tesalónica, porque eso tomaría mucho tiempo, ¿no es cierto? Y por supuesto tendría que contarse con todos los rollos para poder leerlos todititos, ¿no es cierto? Para que la gente lo escuchara y para que lo pudiera recibir. Me parece que esto resulta un poco complicado. Este asunto de la palabra de Dios tiene que tener otra connotación. Recibir la palabra de Dios. Aceptar la palabra de Dios. Significa aceptar la Biblia o el Antiguo Testamento. Esta es la pregunta que uno se hace, porque en el Antiguo Testamento, si bien se nos da instrucciones muy valiosas, sin embargo, sabemos nosotros que lo que enseñó Jesús, lo que Jesús enseñó, era lo que realmente es crucial, ¿no es cierto?, para la vida del creyente. Por lo tanto, nos preguntamos a qué palabra de Dios se refería acá el apóstol Pablo, cuando le dice a los tesalonicenses que ustedes oyeron de nosotros y aceptaron la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. ¿A qué se refería por la palabra de Dios? Es interesante que veamos la versión Dios habla hoy, que es la segunda versión que aparece acá, del mismo texto. Aquí está.
y intentamos con mayor precisión qué cosa es la palabra de Dios. Dice, por esto, de nuestra parte, damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Entonces ahí vemos que la palabra de Dios no es en sí el Antiguo Testamento, sino que es el mensaje de Dios para su pueblo. Es el mensaje que lo trajo primeramente Jesucristo y sus apóstoles también lo predicaron después de él, con él y después de él. Es el mensaje de Dios. Ese mensaje de Dios equivale a la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es el mensaje de Dios, el mensaje que Dios tiene para los hombres. Pero ¿cuál es ese mensaje puntualmente, estimados amigos? Y acá vamos a Hechos 10:36. Van a ver ustedes que Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Aquí tenemos que Jesús vino a los suyos, a los hijos de Israel, a los judíos y también a los de las otras tribus que vivían todavía allí, porque siempre hubo de otras tribus dentro del pueblo hebreo, el pueblo judío, estaban todavía conviviendo, ¿no es cierto? Y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Entonces vemos que el mensaje es el anuncio del evangelio que Jesús lo trajo. Nosotros encontramos Lucas 4:43 que el mismo Señor Jesús dice que es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, o sea, el mensaje, porque para esto he sido enviado. El mensaje es el evangelio, o también llamado la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos en la Biblia, cuando encontramos en la Biblia la palabra de Dios, tiene que verse de una manera, digamos, bajo el punto de vista bíblico, no bajo nuestro punto de vista. No podemos decir que la palabra de Dios sea la Biblia entera. El mensaje de Dios es su palabra. El anuncio del Evangelio es su palabra. Sin duda alguna, Jesús dio inicio a la predicación del Evangelio. Jesús dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1, 14 y 15. Ahí empieza el anuncio, el mensaje o la palabra de Dios para el mundo, y no solamente para Israel, sino para el mundo entero, porque el mismo Pablo se va a encargar de distribuir este mensaje al mundo gentil. El mismo evangelio, el único evangelio. Y así lo vemos a él predicando el evangelio del reino en los países donde él iba. Vemos nosotros en Hechos 20, 24, 25, Hechos 19, 8, Hechos 28, 23, 30 y 31, que él anunciaba este mensaje o evangelio que en buena cuenta era la palabra de Dios, que debía ser aceptada no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios, como que viene de Dios mismo. Estimados amigos, la gente confunde y dice que la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia está la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, contiene el mensaje de Dios. Eso no, que es más puntual. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando del mensaje de Dios que tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio del reino y las cosas concernientes al nombre del Señor Jesucristo. Esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Con esto no estamos diciendo que los creyentes del llamado Antiguo Testamento no conocieron el Evangelio. Ellos sí también escucharon el Evangelio y sabemos, según Gálatas capítulo 3, que a Abraham se le anunció del Evangelio de antemano.
¿cierto? Y también tenían ese conocimiento de que vendría un Mesías, el Mesías, que retomaría el trono de David, que regiría como, como rey en la tierra, en Jerusalén. Sabían esto muy bien los judíos, los fieles judíos de la precristiandad sabían todo esto, sabían del Evangelio, sabían que vendría tiempos maravillosos, tiempos nunca antes vistos en la tierra. Ellos esperaban el regreso del Mesías y que él pues gobernara sobre el mundo entero. Entonces, el mensaje pues estaba también allí en el Antiguo Testamento. Pero Jesús cuando viene anuncia un mensaje que es el mismo que habían creído estos judíos y les dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, este anuncio es para aclararles que el reino de Dios estaba más cerca que nunca. Pero era el mismo evangelio, las buenas noticias que ya conocían, ¿no es cierto?, estas personas del Antiguo Testamento. Ellos esperaban que el reino llegara algún día y siempre estaban expectantes de este reino y Jesús aparece para traerles un mensaje de Dios, el anuncio, el evangelio, buenas noticias de este reino, de que estaba cerca y que debían arrepentirse de sus pecados. Así que, estimados amigos, aquí tenemos que la palabra de Dios es en realidad, en el fondo, el mensaje de toda la Biblia. Y el mensaje de toda la Biblia, estimados amigos, es el reino de Dios y la persona de Cristo. No podemos decir pues que la palabra de Dios sean aquellas palabras inclusive de los demonios o del diablo que vemos en el llamado Nuevo Testamento. ¿Cierto? No podemos decir eso cuando Dios tiene un diálogo con el mismo Satanás, ¿cierto?, sobre Job. No podemos pensar que las palabras de Satanás son la palabra de Dios, porque ahí encontraríamos un serio problema, ¿no? Es decir, pues, que lo que decía Satanás es la palabra de Dios. Lo que sí estamos seguros es que todo lo que se ha registrado en la Biblia, todo lo que está en la Biblia, eh, ha sido inspirado por Dios y ha hecho posible que los escritores registren los hechos tal como ocurrieron, ¿cierto? Por eso está la inspiración de Dios sobre ellos para que escribieran, ¿no es cierto?, lo que realmente fueron los hechos. Ahora, indudablemente, durante el correr del tiempo, se han introducido dentro de la Biblia textos que son discutibles, que no aparecen en los manuscritos más antiguos, ¿no es cierto?, como el 1 Juan 5:7, y hay algunos otros pasajes sobre los hechos de Jesús que para algunos teólogos, hechos por ejemplo, cuando se habla de la mujer adúltera, cuando iba a ser apedreada, dicen que ese pasaje, ese hecho, no se registra en los manuscritos más antiguos y por lo tanto hay que descartarlo. Entonces no podemos decir con seguridad que toda la Biblia es la palabra de Dios, porque ya sabemos que hubo interpolaciones, textos agregados o textos quitados, entonces ahí hay un problema. Pero lo que sí es cierto es que la palabra de Dios, acá vemos nosotros, en 1 Tesalonicenses 2:13, comparando las versiones que hemos mencionado, vemos que la palabra de Dios es en esencia el mensaje de Dios para los hombres, el mensaje que todos tienen que recibir. La Biblia dice que nosotros tenemos que recibir el Evangelio, tenemos que creer en el Evangelio para ser salvos. El Evangelio salvador. El que cree en el Evangelio se salva. Es el mensaje de Dios. Es el mensaje que hay que recibirlo con fe. El que no cree en el mensaje, el que no cree en estas buenas noticias de un reino venidero donde Cristo va a reinar sobre el mundo entero, entonces las personas están pues sin futuro. Resumiendo, la palabra de Dios es el mensaje de Dios para los hombres. Esto es claro en función de este texto bíblico. Y hay muchos más que yo les puedo presentar, pero este solo de 1 Tesalonicenses 2:13 es más que suficiente. Pero hay otros pasajes más, ¿eh? No es el único, hay muchos más.
Bueno, estimados amigos, gracias y espero sus comentarios.